Mi nombre es Carmen López Vázquez y necesito contaros la noche en que mi vida cambió para siempre. Pensé que sería una historia que terminaría con sanación y esperanza, pero a veces los milagros llegan envueltos en mentiras tan hermosas que nunca vemos la verdad hasta que es demasiado tarde. Esta es la historia de Luna Romero, la chica que salvó el alma de mi marido y casi destruyó nuestro mundo. La lluvia madrileña caía a mares esa tarde de octubre cuando mi marido Javier llegó a nuestra casa en Las Rosas. Pero no venía solo. A través del cristal empañado de mi ventana de la cocina, vi a mi esposo de 15 años salir de su Seat León. Su toga de magistrado cubriendo a alguien pequeño. Una adolescente con el pelo oscuro enmarañado y ropa que había conocido días mejores. Cogí toallas y los recibí en la puerta principal. Los ojos de Javier tenían esa mezcla familiar de determinación y compasión que me había atraído cuando estudiábamos Derecho en la Complutense. Pero había algo más, una chispa que no había visto en meses. Carmen. Dijo, guiando a la adolescente temblorosa al interior de nuestra casa de Las Rosas. Esta es Luna. La chica me miró con ojos del color de las tormentas del Cantábrico, desafiantes a pesar de su obvia vulnerabilidad. Le dije que no necesitaba caridad. Murmuró, con un ligero acento que no pude ubicar. No es caridad. Respondió Javier con suavidad. Es lo que hace la gente. Como magistrado del Juzgado de Familia de Madrid, Javier se encontraba con vidas rotas cada día, pero algo sobre este caso particular había calado hondo en él. Luna Romero afirmaba haber salido del sistema de acogida 6 meses atrás sin ningún lugar a donde ir. Había estado viviendo en su viejo Citroën destartalado, duchándose en gasolineras, sobreviviendo con comida de máquinas expendedoras y pura terquedad. La trabajadora social iba a colocarla en un centro de acogida al otro lado de la ciudad. Me explicó Javier más tarde mientras preparábamos la habitación de invitados. Pero Carmen, deberías ver su arte. Ha estado dibujando los juzgados. La gente. Todo. Tiene un talento increíble. Y es tan inteligente. Solo necesita una oportunidad. Observé a mi marido alisar el edredón con más cuidado del que había mostrado hacia cualquier cosa en nuestra casa durante meses. Veréis. Desde que el hermano de Javier, Miguel, fue asesinado por ETA 2 años antes. Mi esposo había estado representando el papel de estar vivo. Aún se presentaba en los juzgados. Aún venía a casa a cenar. Aún me daba las buenas noches con un beso. Pero la luz en sus ojos se había apagado. Había rechazado su ascenso a la audiencia provincial. Dejó de tocar la guitarra. Incluso canceló nuestro viaje anual a San Sebastián. Pero ahora, arreglando flores frescas en la mesita de noche para una extraña adolescente, parecía vivo de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Solo hasta que se ponga en pie. Quizás encuentre trabajo. Ahorre algo de dinero. Se detuvo. Sé que es mucho pedir. Pero, Javier, le toqué el brazo. Por supuesto que se puede quedar. Es la primera semana. Luna se movió por nuestra casa como un gato cauteloso. Siempre lista para huir, comía rápido. Lavaba sus platos inmediatamente. Y solo hablaba cuando le dirigían la palabra. Pero la pillé estudiando nuestras fotos familiares con una intensidad que me oprimía el pecho. Y a veces la encontraba dibujando en el salón, su lápiz capturando detalles que nunca había notado. Como la luz matutina daba en las teclas del piano. La curva exacta de la sonrisa de Javier en nuestro retrato de boda. Dibuja como si estuviera intentando memorizar todo. Le dije a mi hermana Pilar durante nuestro café, como si tuviera miedo de que desapareciera.
Quizás lo hará, respondió Pilar, removiendo azúcar en su taza. Chicas como esa están acostumbradas a lo temporal. Pero yo empezaba a esperar que Luna hiciera una excepción por nosotros. La transformación en Javier fue extraordinaria. Empezó a llegar a casa con material de arte, lápices profesionales, cuadernos de dibujo, incluso un pequeño caballete. Se sentaba con Luna en la mesa de la cocina después de cenar, observándola trabajar mientras yo corregía exámenes de mis clases de literatura en el instituto. «Háblame de este», decía, señalando un dibujo de los escalones del juzgado. «El hombre del traje gris viene cada martes», explicaba Luna, su voz haciéndose más fuerte cada día. «Siempre trae café para el guardia de seguridad, pero nunca entra. Creo que está reuniendo valor para algo importante». Javier asentía pensativo, y podía verle archivando sus observaciones, usándolas para entender mejor a las personas que aparecían en su sala. Para noviembre, Luna había encontrado un trabajo de medio tiempo en la tienda de material artístico donde Javier había estado comprando. Estaba ahorrando dinero y hablando de la universidad, de quizás estudiar Bellas Artes. Incluso había empezado a llamarnos por nuestros nombres, en lugar de Don Javier y Doña Carmen. «Le hace bien», le dije a Pilar durante nuestro almuerzo semanal de hermanas. No había visto a Javier tan comprometido con la vida desde antes de que Miguel muriera. «Y a ti también te hace bien», observó Pilar. «Estás radiante». Carmen, como si recordaras lo que se siente ser necesitada de una manera diferente. Tenía razón. Tener a Luna en nuestra casa había despertado algo maternal en mí que nuestras propias luchas con la infertilidad habían dejado latente. Javier y yo habíamos dejado de intentar tener hijos 2 años atrás. Las decepciones mensuales se habían vuelto demasiado pesadas de soportar, pero ahora nuestra casa se sentía llena de una manera que nunca había tenido antes. Una tarde de final de noviembre. Encontré a Luna en la terraza trasera, dibujando la puesta de sol sobre nuestro barrio de Las Rosas. El aire madrileño era fresco con la promesa del invierno, y se había envuelto en uno de los jerseys viejos de Javier. «¿€1 por tus pensamientos?», dije, acomodándome en la silla junto a ella. Sonrió. Una sonrisa real. No la cuidadosa y agradecida que había llevado esas primeras semanas. Estaba pensando en lo extraño que es. Hace 3 meses. Era invisible. La gente miraba a través de mí, alrededor de mí. Nunca hacia mí, pero vosotros y Javier. ¿Me vais? Por supuesto que sí. Cariño. No. Dijo. Volviendo a su dibujo. No es por supuesto, es raro, es milagroso. Mientras la veía capturar los últimos rayos de sol con trazos precisos y seguros, no pude evitar estar de acuerdo. Luna Romero había entrado en nuestras vidas durante una de las famosas tormentas de Madrid. Y de alguna manera había traído el sol con ella. Diciembre trajo un clima inusualmente cálido a Madrid. Y con él un nuevo ritmo a nuestra casa. Luna había estado con nosotros 2 meses. Y la cortesía tentativa de esos primeros días había evolucionado hacia algo que se sentía sorprendentemente como familia. Había reclamado el rincón soleado de nuestro salón como su espacio artístico. Y sus dibujos ahora cubrían nuestra nevera como las notas de una adolescente. Javier incluso había mandado enmarcar profesionalmente varios de sus bocetos de los juzgados, colgándolos en su despacho doméstico con orgullo visible. «Carmen, mira esto», me gritó Javier desde su escritorio un sábado por la mañana. Estaba revisando expedientes de casos, pero su atención seguía derivando hacia la última obra de Luna.
Un retrato conmovedor de un anciano que había observado en la sala de espera del juzgado. Ha capturado algo que las fotografías perdieron. De Joe. Su voz llena de asombro. La manera en que sus manos tiemblan ligeramente. La preocupación en sus ojos. Ve a las personas. Realmente las ve. Luna sonrió desde su rincón, donde estaba trabajando en un nuevo proyecto. El juez López me enseñó a buscar la historia detrás de la historia. Dijo: todos los que vienen al juzgado están allí porque su vida tomó un giro inesperado. Era cierto. Javier había estado compartiendo más de su trabajo con ella. No los detalles confidenciales, pero los elementos humanos. Cómo leer el lenguaje corporal. Cómo escuchar lo que la gente no decía. A cambio, Luna había estado ayudándole a ver sus casos a través de los ojos de una artista, añadiendo profundidad a su comprensión de las personas que buscaban justicia. Su vínculo había crecido hacia algo hermoso y ligeramente misterioso. Como ver dos piezas de rompecabezas descubrir que habían sido diseñadas una para la otra. Tengo noticias. Anunció Luna durante la cena esa tarde. Había estado trabajando turnos extra en la tienda de arte. Y su confianza había florecido junto con su cuenta bancaria. Me aceptaron en el programa de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Puedo empezar a tomar clases en enero. El rostro de Javier se iluminó. Luna, eso es increíble. Estamos muy orgullosos de ti. Hoymash. Continuó, enrollando espaguetis alrededor de su tenedor con cuidado elaborado. He ahorrado lo suficiente para el depósito de un apartamento pequeño, nada lujoso. Solo un estudio cerca del campus. Pero es mío. El silencio que siguió se sintió cargado de emociones no expresadas. Debería haber estado contenta por ella. Esto era exactamente lo que habíamos esperado cuando llegó por primera vez. Independencia. Educación. Un futuro construido en sus propios términos. Pero la idea de nuestra casa sin la presencia de Luna me oprimía el pecho. ¿Cuándo te mudarías?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. A finales de enero. Quizás. No quiero abusar de vuestra hospitalidad. Y ya habéis hecho tanto. ¿Abusar?, interrumpió Javier. Luna. Esta es tu casa. Por tanto, tiempo como la quieras. Nos miró a ambos. Sus ojos grises como tormentas brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Lo decís en serio? Lo decimos en serio. Di. Estirando la mano sobre la mesa para apretar la suya. Pero también queremos que hagas lo que te parezca correcto. Esa noche, mientras Javier y yo estábamos en la cama, se giró hacia mí con una expresión que reconocí de nuestros primeros días de noviazgo, nervioso pero decidido. Quiero preguntarte algo, dijo, y si es demasiado. O demasiado pronto. Solo dilo. Esperé. ¿Qué te parecería si lo hiciéramos oficial? ¿Adoptar a Luna? Quiero decir, tiene 18 años. Así que sería adopción de adulto. Pero la haría legalmente parte de nuestra familia. Tendría los mismos derechos que un hijo biológico, herencia, decisiones médicas. Todo. La idea me quitó el aliento. No porque fuera sorprendente, había estado pensando lo mismo durante semanas, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía real. Javier. Es una adulta. ¿Por qué querría ser adoptada? Familia. Dijo simplemente. Seguridad. El conocimiento de que pertenece en algún lugar. A alguien. Para siempre. Pensé en los dibujos de Luna esparcidos por toda nuestra casa.
en la manera en que había empezado a decir nuestro en lugar de vuestro al hablar de cosas domésticas, en cómo había empezado a llamar a Javier papá cuando pensaba que no estábamos escuchando, probando la palabra como si se estuviera probando ropa nueva. Sí. Susurré. Sí. Creo que es perfecto. Nos acercamos a Luna la tarde siguiente. Javier paseaba por la cocina mientras yo preparaba sus galletas favoritas. Las de chocolate de la pastelería cerca de su trabajo. Tenemos algo que discutir contigo. Comenzó Javier formalmente. Luego se detuvo y se rió de sí mismo. Perdón. Eso sonó como el juzgado. Déjame empezar de nuevo. Luna nos miró con diversión preocupada. ¿Rompí algo? ¿Usé demasiada agua caliente? ¿Olvidé? Queremos adoptarte. Solté. Las palabras colgaron en el aire como humo. El rostro de Luna pasó por una serie de expresiones sorpresa. Confusión. Esperanza. Miedo antes de asentarse en algo que no pude leer. Tengo 18 años. Dijo finalmente. La gente no adopta adultos. En realidad, sí lo hacen. Dijo Javier. Su voz gentil. Se llama adopción de adulto. Y es más común de lo que podrías pensar. Te haría legalmente nuestra hija. Serías Luna López Vázquez. Si quisieras, tendrías todos los derechos y protecciones que vienen con ser familia. Pero ya me siento como familia. Dijo Luna. Su voz pequeña. ¿No es suficiente? Lo es. Le aseguré. Pero esto lo haría permanente, legal. Significaría que sin importar lo que pase, sin importar a dónde te lleve la vida, siempre nos pertenecerías y nosotros te perteneceríamos a ti. Luna estuvo callada por un largo momento, estudiando sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban brillantes con lágrimas. Nunca he pertenecido a nadie. Susurró. No realmente. He sido un número de caso. Una colocación. Una solución temporal, pero nunca la hija de alguien. Eres nuestra hija ahora, dijo Javier firmemente. Los papeles solo lo harían oficial. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Dije, tómate todo el tiempo que necesites. Pero incluso mientras lo decía, podía ver la respuesta en sus ojos. Quería esto tanto como nosotros. Solo necesitaba tiempo para creer que era real. 3 días después, Luna nos encontró en el despacho de Javier, donde él estaba revisando papeleo de adopción que había obtenido silenciosamente de un colega en derecho de familia. Tengo condiciones, anunció. Javier levantó la vista de los documentos. Vale. Todavía quiero mudarme a ese apartamento. Necesito saber que puedo cuidarme sola. Que estoy eligiendo ser parte de esta familia. No solo siendo dependiente de ella. Eso tiene sentido. Dije. Y quiero seguir trabajando. Seguir yendo a la universidad. No quiero ser una carga. Nunca has sido una carga. Luna, dijo Javier suavemente, has sido un regalo. Sonrió entonces. La expresión radiante que se había vuelto familiar durante los meses pasados. Entonces sí, quiero ser vuestra hija, oficialmente. Legalmente. Para siempre. El proceso de adopción tomó 6 semanas. Luna sí se mudó a su pequeño apartamento estudio cerca de la Complutense. Pero venía a casa a cenar 3 noches a la semana. Y cada domingo estaba reservado para tiempo familiar. A veces trabajando en el jardín, a veces visitando el Museo del Prado, a veces solo sentándonos en la terraza trasera hablando hasta que salían las estrellas. El día que la adopción se hizo final, la magistrada Patricia Mendoza, colega y amiga de Javier, presidió la ceremonia en su despacho.
Era una reunión pequeña, solo nosotros tres, Paula y los padres de Javier que habían bajado desde Santander. Luna Romero López Vázquez, dijo la magistrada Mendoza, firmando el documento final. Bienvenida tu familia para siempre. Luna tenía lágrimas corriendo por su cara mientras nos abrazaba a ambos. No puedo creer que esto sea real, susurró. Créetelo, dijo Javier. Su propia voz espesa de emoción. Ahora estás atascada con nosotros. Esa noche, celebramos en el restaurante italiano favorito de Luna. Un lugar pequeño en Malasaña donde el dueño conocía su pedido de memoria. Mientras caminábamos de vuelta a nuestro coche por la cálida noche madrileña, Luna deslizó sus brazos por los nuestros. Gracias, dijo silenciosamente, por verme, por elegirme, por hacerme real. Apreté su mano, maravillándome de lo completamente que había transformado nuestras vidas. 6 meses atrás, Javier y yo habíamos estado representando los movimientos de un matrimonio embotado por el dolor y la decepción. Ahora éramos padres. Guardianes de esta joven feroz y talentosa que había entrado en nuestras vidas durante una tormenta y se había quedado para convertirse en nuestro milagro. Mientras conducíamos a casa por las calles familiares de Las Rosas, pillé el ojo de Javier en el espejo retrovisor. Estaba sonriendo. Realmente sonriendo. Por primera vez, desde la muerte de Miguel, Luna nos había dado más de lo que nosotros le habíamos dado a ella. Nos había devuelto nuestra capacidad de esperar, de amar, de creer en la posibilidad de alegría inesperada. No tenía manera de saber que en 3 cortos meses, todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra hermosa nueva hija se desmoronaría hasta convertirse en polvo. La primavera llegó temprano a Madrid ese año, trayendo consigo una inquietud que no pude nombrar del todo. Luna había sido oficialmente nuestra hija durante 3 meses. Y la novedad de las cenas familiares y salidas dominicales se había asentado en una rutina cómoda. Estaba sobresaliendo en sus clases universitarias. Su arte estaba mejorando dramáticamente. Y Javier parecía más contento de lo que le había visto desde la muerte de su hermano. Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera esperando que cayera el otro zapato? Comenzó con cosas pequeñas. El correo de Luna, que había sido redirigido a nuestra dirección durante el proceso de adopción, ocasionalmente incluía cartas que hacían que su rostro se pusiera pálido. Siempre las explicaba rápidamente. Facturas médicas de antes de tener seguro, avisos de cobranza por el pago de su viejo coche. Pero algo sobre sus explicaciones se sentía ensayado. Luego estaba la llamada telefónica que escuché accidentalmente. Había llegado a casa temprano del instituto un martes en abril, planeando sorprender a Luna con comida para llevar de su restaurante tailandés favorito. Su coche estaba en el camino de entrada. Pero la casa parecía vacía hasta que escuché su voz viniendo de la terraza trasera. Tensa con una tensión que nunca había escuchado antes. No puedes simplemente aparecer aquí, estaba diciendo. Te dije que tengo una nueva vida ahora, una familia real. No puedes destruir eso. Me quedé congelada en la cocina, dividida entre retirarme para darle privacidad y quedarme para asegurarme de que estuviera segura. Eso no es justo, continuó su voz. Y ahora podía escuchar lágrimas. Tenía 17 años, no tenía elección, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. La conversación continuó en español, demasiado rápida para que mi vocabulario limitado del instituto la siguiera. Pero la emoción era universal: miedo, ira, desesperación.
Cuando escuché sus pasos acercándose a la puerta corredera, rápidamente me ocupé desempacando los contenedores de comida para llevar. Carmen, la voz de Luna era brillante de sorpresa. No sabía que estabas en casa. Acabo de llegar. Día. Estudiando su rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su sonrisa estaba firmemente en su lugar. ¿Todo bien? Te escuché hablando con alguien. Solo una amiga de mi viejo barrio. Joe. Moviéndose para ayudarme con la comida. Nada importante. Pero sus manos temblaban mientras abría el armario para los platos. Y siguió mirando hacia el teléfono que había dejado en el mostrador, como si esperara que sonara de nuevo. Esa noche. Mencioné la llamada a Javier mientras nos preparábamos para la cama. ¿Deberíamos preocuparnos?, pregunté. Parecía realmente alterada. Javier frunció el ceño, poniéndose su camisa de pijama. El pasado de Luna no fue fácil. Carmen, probablemente hay personas y situaciones que preferiría no revisitar, pero sabe que puede acudir a nosotros si necesita ayuda. ¿De verdad lo sabe? ¿Realmente? A veces siento que todavía es esa chica asustada que apareció bajo la lluvia, con miedo de que cambiemos de opinión sobre ella. Dale Tempo. Dijo Javier. Pero pillé el destello de preocupación en sus ojos. Está aprendiendo cómo ser parte de una familia. Eso no pasa de la noche a la mañana. 2 semanas después, encontré la primera fotografía. Estaba ayudando a Luna a organizar sus suministros de arte en el salón cuando un sobremanila se cayó de su carpeta, derramando su contenido por la mesa de café. La mayoría eran sus propios bocetos, pero mezcladas entre ellos había varias fotografías viejas. El tipo con bordes blancos que sugería que habían sido impresas hace años. Una mostraba a una Luna mucho más joven, quizás 13 o 14 años, parada junto a un chico adolescente con pelo oscuro y ojos grises familiares como tormentas. Ambos estaban sonriendo, pero había algo atormentado sobre sus expresiones, como niños jugando a la felicidad mientras los adultos no estaban mirando. ¿Quién es este?, pregunté, sosteniendo la foto. El rostro de Luna se puso blanco. Arrebató la fotografía de mis manos con más fuerza de la necesaria. Mi hermano, de antes. ¿Tienes un hermano? Estaba atónita. En todas nuestras conversaciones sobre su pasado, Luna nunca había mencionado hermanos. ¿Dónde está ahora? Muerto, dijo categóricamente, metiendo las fotos de vuelta en el sobre. Murió cuando yo tenía 16 años. Así es como terminé en hogares de acogida. La finalidad en su voz sugería que la conversación había terminado. Pero las preguntas ardían en mi mente. Si su hermano había muerto solo 2 años atrás, ¿por qué se veía mucho más joven en la fotografía? ¿Y por qué nunca lo había mencionado antes? Esa noche, aparté a Javier mientras Luna estaba en su clase nocturna de arte. Hay algo que no sabemos sobre ella. Día. Mostrándole el boceto aproximado que había logrado hacer de lo que recordaba de la fotografía. 2 niños, parados muy cerca, ambos con esos ojos grises distintivos. Javier estudió mi dibujo. Carmen. Muchos hermanos se parecen, y el trauma afecta las memorias de las personas. Puede que no esté lista para hablar sobre la muerte de su hermano. Pero Javier nunca lo mencionó, ni una vez. ¿No te parece extraño? La gente hace duelo de manera diferente. Dijo. Pero podía ver la duda colándose en su expresión. Quizás hablar de él es demasiado doloroso. Quería dejarlo ir. Confiar en la fe de Javier en las explicaciones de Luna, pero algo molestando en la parte trasera de mi mente no se callaría.
Esa noche, me encontré mirando el techo, tratando de reconciliar a la luna que conocíamos abierta, agradecida, ansiosa por complacer con la luna que había vislumbrado en esa llamada telefónica y en su reacción a la fotografía. La mañana siguiente, mientras Luna estaba en el trabajo y Javier estaba en el juzgado, hice algo que nunca pensé que haría. La busqué en Google. Luna Romero Valencia Acogida no arrojó nada útil. Tampoco Luna Romero Madrid o Luna Romero Estudiante Arte. Era como si nuestra hija hubiera materializado de la nada 6 meses atrás. Pero cuando probé Luna Romero Valencia, recordando sus menciones ocasionales de haber crecido cerca del agua, encontré algo que me heló la sangre. Un artículo de las provincias de Valencia, fechado 3 años atrás. Buscan menores locales en conexión con muerte de anciano. La fotografía que acompañaba era granulosa, claramente tomada de filmación de cámara de seguridad, pero no había error sobre esos ojos. Luna Romero, entonces listada como de 15 años, era buscada para interrogatorio en la muerte de Roberto Herrera, de 73 años, que había sido encontrado muerto en su casa con evidencia de lucha. El artículo mencionaba que Luna había sido vista en la casa de Herrera el día antes de su muerte, junto a un compañero masculino no identificado descrito como su hermano. Ambos adolescentes habían desaparecido antes de que llegara la policía a interrogarlos. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los artículos de seguimiento. El caso se había enfriado después de 2 meses. Luna y su hermano nunca fueron encontrados. 3 años después, había reaparecido en el juzgado de Javier, afirmando tener 18 años y haber salido del sistema de acogida. Pero si el artículo estaba correcto sobre su edad, solo tendría 18 años ahora, lo que significa que tenía solo 15 cuando llegó a nosotros, no 17 como había afirmado, lo que significaba que había estado mintiendo sobre todo desde el principio. Imprimí los artículos con manos que se sentían desconectadas de mi cuerpo. Luego me senté mirando la evidencia esparcida por el escritorio de mi oficina doméstica. La luna de esas fotografías se veía más joven, más duro, y desesperada de una manera que nuestra luna nunca había tenido. Pero esos ojos eran inconfundibles. El sonido de la puerta del garaje abriéndose envió pánico por mi sistema. Luna había llegado temprano del trabajo. Metí los artículos en una carpeta y la deslicé en el cajón de mi escritorio. Luego corrí a la cocina para parecer normal, pero cuando Luna entró, charlando sobre su día en la tienda de arte, apenas pude manejar respuestas apropiadas. «Carmen», dijo finalmente, estudiando mi rostro con esos ojos demasiado perceptivos. «¿Te sientes bien? Te ves pálida». «Solo cansada», logré decir. Día largo en el instituto. Pero Luna continuó observándome con una intensidad que de repente se sintió menos como preocupación y más como cálculo. ¿Cuántas veces había visto esa mirada en los meses pasados y la había interpretado como observación artística? ¿Cuántas veces había alabado su habilidad para realmente ver a las personas sin darme cuenta de que podría estar catalogando nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos, nuestra capacidad de perdón? Creo que me daré un baño, dije, necesitando escapar de esa mirada penetrante. Sírvete lo que quieras para cenar. Mientras me dirigía hacia las escaleras, escuché la voz de Luna detrás de mí. Suave pero clara. «Carmen, gracias por todo. Sé que no merezco una familia como esta, pero estoy agradecida cada día». Las palabras que habrían calentado mi corazón esa mañana ahora enviaron hielo por mis venas. Porque si los artículos eran ciertos,
Si Luna Romero realmente había estado conectada con la muerte de un anciano en Valencia, entonces su gratitud podría no ser amor, podría ser alivio por haber encontrado el escondite perfecto. Y Javier y yo, en nuestra ansiedad por sanar nuestras propias heridas ayudándola, podríamos haber dado la bienvenida a una asesina a nuestro hogar. La carpeta se quedó en mi cajón del escritorio durante 3 días como una granada viva, mientras luchaba con qué hacer después. Cada interacción con Luna se convirtió en un campo minado. Sus toques casuales se sentían calculados, sus sonrisas parecían practicadas. Sus preguntas inocentes sobre los casos de Javier tomaron implicaciones siniestras. No podía dormir. No podía comer. No podía enfocarme en mis estudiantes. Pilar lo notó durante nuestro almuerzo semanal. Carmen. Debes terrible. Teacher. Dejando su tenedor para estudiar mi rostro. ¿Qué está pasando? Quería decírselo todo. Pero, ¿cómo podía explicar que nuestra hija milagrosa podría estar conectada con la muerte de un hombre sin sonar loca? En cambio, murmuré algo sobre estrés del trabajo y jugué con mi ensalada. Pero Pilar me conocía demasiado bien. Esto es sobre Luna. ¿Verdad? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si realmente no la conocemos? ¿Y si todo lo que nos ha dicho es mentira? Carmen. ¿Y si es peligrosa? Pilar. ¿Y si hemos puesto a Javier en riesgo? Nos hemos puesto en riesgo. Porque estábamos tan desesperados por creer en esta perfecta historia de redención que nunca hicimos las preguntas difíciles. Pilar se estiró sobre la mesa para agarrar mi mano. ¿Qué encontraste? Así que se lo dije. Sobre las llamadas telefónicas, las fotografías, los artículos de periódico, sobre las discrepancias de edad de Luna y el caso sin resolver en Valencia, sobre la manera en que a veces observaba a Javier con una intensidad que había confundido con adoración pero que ahora parecía más como estudio. Tienes que decirle a Javier, dijo Pilar cuando terminé. Decirle que violé la privacidad de nuestra hija investigando su pasado, que estoy dispuesta a destruir nuestra familia basado en evidencia circunstancial de 3 años atrás. Le dices que algo no se siente bien y que tienes miedo. Esa noche, Javier llegó a casa del juzgado con comida china para llevar y noticias que hicieron que mi estómago se hundiera. Tengo una sorpresa, anunció, poniendo las bolsas en el mostrador de la cocina donde Luna ya estaba recogiendo platos. He estado trabajando en algo especial para ti. Luna. Nuestra hija se giró. Su rostro brillante de expectativa. ¿Qué tipo de sorpresa? ¿Sabes cómo has estado hablando de querer visitar galerías de arte en otras ciudades? Bueno, he arreglado para que hagamos un viaje de fin de semana largo a Valencia. Hay un museo de arte contemporáneo fantástico allí. Más galerías que creo que te encantarían. El plato en las manos de Luna se deslizó, haciéndose añicos contra las baldosas del suelo en una explosión de fragmentos de cerámica que pareció hacer eco por la cocina de repente silenciosa. ¿Valencia? Susurró, su rostro habiendo palidecido completamente. Luna. ¿Estás bien? Javier se movió hacia ella. Preocupación grabada en sus facciones. No tenemos que ir si no quieres. Solo pensé. No, la palabra salió más aguda de lo pretendido. Luna inmediatamente forzó una sonrisa, agachándose para recoger los pedazos rotos. Quiero decir, eso es tan dulce de tu parte. Papá. Pero tengo tanto trabajo que ponerme al día. ¿Y mis clases? Podríamos ir durante tus vacaciones de primavera, sugirió Javier, arrodillándose junto a ella para ayudar con la limpieza. Es solo una idea. Sé cuánto amas descubrir nuevos artistas.
Observé el rostro de Luna cuidadosamente mientras recogía los fragmentos de cerámica, notando cómo sus manos temblaban, cómo su respiración venía en ráfagas poco profundas. Esto no era renuencia ordinaria, esto era miedo. «Déjame pensarlo», dijo finalmente, poniéndose de pie con las manos llenas de china rota. «Suena maravilloso. Solo necesito revisar mi horario». Pero esa noche, la escuché en el teléfono de nuevo, hablando en español rápido desde algún lugar en el patio trasero. Y esta vez, estaba decidida a entender lo que estaba pasando. La mañana siguiente, mientras Luna estaba en clase y Javier estaba en el juzgado, hice algo que iba en contra de cada instinto que tenía como madre y esposa. Llamé a la detective María Santos del Departamento de Policía de Valencia, cuyo nombre había aparecido en varios de los artículos de periódico. «Detective Santos, mi nombre es Carmen López Vázquez. Estoy llamando sobre un caso viejo. La investigación de Roberto Herrera de hace 3 años». Hubo una pausa. «¿Es usted periodista? Porque ya le dije a sus colegas». «No comentamos sobre investigaciones en curso». «En curso, pensé que el caso estaba cerrado». Otra pausa. Más larga esta vez. «Señora, ¿quién dijo que era?» Mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Carmen López Vázquez, estoy llamando porque creo que puedo tener información sobre Luna Romero». El silencio que siguió se sintió como una eternidad. «¿Desde dónde me llama?» «Señora López Vázquez?» «Madrid». «¿Y conoce a Luna Romero cómo?» La verdad se atascó en mi garganta. ¿Cómo podía explicar que la habíamos adoptado, que estaba viviendo en nuestro hogar, que mi esposo, un magistrado de juzgado de familia, le había dado nuestro nombre y protección legal? Ella ha estado quedándose con nosotros, dije finalmente. Pero algunas cosas que nos ha dicho no cuadran. Y encontré esos artículos viejos. Necesito saber. Señora López Vázquez, necesito que me escuche muy cuidadosamente. ¿Está sola ahora mismo? El tono de su voz me debilitó las rodillas. Sí. Luna Romero no es solo una persona de interés en la muerte de Roberto Herrera. Hace 3 meses. Obtuvimos una coincidencia de ADN de evidencia en la escena. Es buscada para interrogatorio en conexión con su asesinato y hay una orden de arresto contra ella. Si está en su hogar, podría estar en peligro. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos, golpeando en mi escritorio junto a la carpeta de artículos impresos. Luna Romero. Nuestra hija. Nuestro milagro. Nuestra familia legal. Era buscada por asesinato y se suponía que llegara a casa de clase en 20 minutos. Llamé a Javier inmediatamente. Pero fue al correo de voz, probablemente estaba en sesión. Dejé un mensaje que esperé sonara calmado. Javier, por favor, llámame tan pronto como recibas esto. Es sobre Luna. Es importante. Luego llamé de vuelta a la detective Santos y le dije todo. La adopción. La posición de Javier. Nuestra dirección. Prometió enviar oficiales locales inmediatamente. Pero me advirtió que podría tomar tiempo coordinar con la Policía Nacional de Madrid. Mientras tanto, dijo, si Luna llega a casa, actúe normal. No le deje saber que sabe algo. No sabemos de lo que es capaz. Y no podemos arriesgarnos a que huya otra vez. Estaba paseando por la cocina cuando escuché el viejo Citroën de Luna en el camino de entrada, forzándome a sentarme en el mostrador con una taza de café y una pila de exámenes sin corregir. Traté de parecer normal mientras ella entraba por la puerta. «Hola»,
Carmen, grito. Su voz sin llevar nada de la tensión de la noche anterior. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Logré decir. ¿El tuyo? Se movió por la cocina con la familiaridad fácil de meses de comidas y conversaciones compartidas, sirviéndose un vaso de agua, robando una galleta del tarro en el mostrador. Todo sobre ella parecía normal. Cariñoso. Inocente. Excepto por la manera en que siguió mirándome, como si tratara de leer algo en mi expresión. Pareces tensa, observó, acomodándose en el taburete frente a mí. ¿Todo bien? La pregunta casual se sintió como una prueba. Forcé una sonrisa, solo cansada. Ya sabes cómo es al final del semestre. Asintió. Pero esos ojos grises como tormentas continuaron estudiando mi rostro con intensidad incómoda. Carmen. ¿Puedo preguntarte algo? Mi boca se secó, por supuesto. ¿Alguna vez lo lamentas? Haberme acogido. ¿Adoptarme? A veces me preocupo de que haya perturbado vuestra vida demasiado. Cambiado cosas entre tú y Javier de maneras que no esperabais. La pregunta era tan similar a conversaciones que habíamos tenido antes. Pero ahora se sintió cargada de significado oculto. Estaba preguntando porque sentía mi sospecha, o porque estaba genuinamente preocupada sobre la dinámica de nuestra familia. Nunca. Dije, sorprendida de encontrar que seguía siendo cierto. Incluso con todo lo que ahora sabía. Ha sido una bendición para nosotros. Luna. Sonrió entonces. La expresión radiante que nos había encantado desde el principio. Pero por primera vez, noté que no llegaba completamente a sus ojos. Te amo. Carmen. Dijo suavemente. Espero que lo sepas. Tú y Javier me habéis dado todo. Un hogar. Una familia. Un futuro. Nunca haría nada para lastimar eso. Antes de que pudiera responder, escuchamos el coche de Javier en el camino de entrada. El rostro de Luna se iluminó con alegría genuina y saltó hacia la puerta como una adolescente emocionada. Por un momento, observándola anticipar la llegada de Javier con tanto placer obvio, casi me convencí de que había cometido un error terrible. Entonces Javier entró, y Luna se lanzó a sus brazos en el abrazo entusiasta que se había vuelto su ritual diario. Pero por encima de su hombro, los ojos de Javier encontraron los míos, y vi algo allí que hizo que mi corazón se detuviera. Él sabía, de alguna manera, entre salir del juzgado y conducir a casa. Javier había recibido mi mensaje y aprendido la verdad. Sus brazos estaban alrededor de Luna en lo que parecía afecto, pero su rostro estaba gris de shock y algo que parecía dolor. Luna, dijo silenciosamente, su voz estable a pesar de la turbulencia que podía ver en sus ojos. Necesitamos hablar. Se apartó para mirarlo, y vi su rostro cambiar mientras registraba su expresión. La máscara de inocencia se deslizó solo por un momento, revelando algo más duro, más calculador debajo. ¿Sobre qué? ¿Papá? Preguntó. Pero el cariño sonaba diferente ahora. Menos espontáneo. Más estratégico. Sobre Valencia. Dijo Javier. Sobre Roberto Herrera. Sobre quién eres realmente. El silencio que siguió se sintió como una respiración contenida. Entonces Luna se alejó del abrazo de Javier. Y cuando nos miró ahora, no había pretensión de confusión o dolor, solo una aceptación cansada de que el juego había terminado. ¿Cuánto tiempo habéis sabido? Preguntó. Y su voz era diferente también. Más viejo. Más agudo.
despojada de la dulzura agradecida a la que nos habíamos acostumbrado. «¿Importa?», respondió Javier. «Lo que importa es la verdad, toda ella». Luna se movió hacia la ventana de la cocina. Mirando hacia el patio trasero donde había dibujado tantos bocetos de nuestra vida juntos. Cuando se giró de vuelta para enfrentarnos, sus ojos estaban brillantes con lágrimas. Pero su voz era firme. «¿Queréis la verdad? Vale, sí». «Estaba allí cuando Roberto Herrera murió. Sí». «Mentí sobre mi edad. Mi pasado. Todo. Pero, ¿queréis saber la verdad real? Se merecía lo que le pasó». Las palabras colgaron en el aire como veneno. Javier dio un paso adelante. Sus instintos de magistrado luchando con su corazón de padre. «Luna. No. Déjame terminar», dijo, levantando la mano. Roberto Herrera no era un anciano inocente. Era un depredador que había estado pagando por servicios de adolescentes sin hogar durante años. Mi hermano Carlos y yo solo tratábamos de sobrevivir en las calles. Y cuando nos ofreció dinero y un lugar donde quedarnos, pensamos que habíamos tenido suerte. Su voz se quebró ligeramente. Y por un momento se veía como la chica vulnerable que había aparecido por primera vez en nuestra puerta. Pero había condiciones horribles, y cuando Carlos trató de irse, trató de sacarnos a los dos de allí. Roberto amenazó con hacer que nos arrestaran por robo. Dijo que había plantado drogas en nuestras bolsas. Carlos perdió los estribos. Hubo una pelea. Y Roberto se cayó y se golpeó la cabeza en la mesa de café. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y me encontré atrapada entre el horror y el desamor. Seguía respirando cuando nos fuimos. Continuó. Éramos chicos asustados y estúpidos que entraron en pánico. Tomamos el poco dinero que pudimos encontrar y corrimos. No supe que había muerto hasta que vi las noticias semanas después. El rostro de Javier se había puesto pálido. «¿Dónde está tu hermano ahora?» La compostura de Luna finalmente se resquebrajó y se hundió en uno de los taburetes de cocina, todo su cuerpo temblando. «Muerto», susurró. «Realmente muerto. No como os dije antes. Se sobredosió 6 meses después de Valencia. No pudo manejar la culpa. No pudo manejar lo que habíamos hecho. Me dejó una nota diciendo que lo sentía. Que había tratado de protegerme, pero solo había empeorado todo». La cocina cayó en silencio excepto por el sonido de los sollozos silenciosos de Luna. Me encontré dividida entre la mujer que había llegado a amar como una hija y la extraña que solo ahora estaba empezando a conocer. «Así que viniste aquí», dijo Javier suavemente, «a Madrid, a empezar de nuevo». Luna asintió. Cambié mi cumpleaños en documentos falsos. Me hice mayor para poder afirmar que había salido del sistema de acogida. Pensé que si podía simplemente desaparecer en el sistema durante unos años, quizás el caso desaparecería. Quizás podría construir una vida real. Y entonces nos conociste. Die. Las piezas finalmente encajando. Nunca pretendí que llegara tan lejos. Dijo Luna, mirándonos con ojos desesperados. Solo trataba de sobrevivir otro día cuando conocí al juez López Vázquez. A Javier. En el juzgado, cuando ofreció ayuda, pensé que quizás por unas semanas podría pretender tener una familia. Pero entonces ambos erais tan amables, tan cariñosos. Su voz se desvaneció y miró hacia sus manos. Me enamoré de ser vuestra hija. Me enamoré de tener padres que me veían como algo más que mercancía dañada. Por primera vez en mi vida, sentí que importaba a alguien. Javier se acercó más, sus instintos paternos superando su shock.
Sí importas. Luna, eso no ha cambiado. No, se rió amargamente. Os mentí sobre todo. Os dejé adoptarme bajo falsos pretextos. Os hice cómplices de albergar a una fugitiva. ¿Cómo podéis mirarme y seguir viendo a vuestra hija? Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, escuchamos coches entrando en nuestro camino de entrada. Múltiples coches. Con el sonido inconfundible de vehículos oficiales. A través de la ventana, pude ver coches patrulla de la Policía Nacional y un sedán sin identificar. Luna también los vio. Su rostro se puso ceniciento. Pero no corrió. En cambio, se giró hacia Javier con una expresión de profunda tristeza. Lo siento, susurró. Siento mucho haberos arrastrado a esto, por mentiros, por hacer que améis a alguien que realmente no existe. Sí existes, dijo Javier firmemente, tomando sus manos en las suyas. La chica que dibujó retratos de nuestra familia, que trajo música de vuelta a esta casa, que nos hizo reír otra vez después de años de dolor. Esa chica es real, pase lo que pase más. Is amo era real. El timbre sonó. Seguido por golpes firmes, Luna se enderezó, limpiándose los ojos y cuadrando los hombros con una dignidad que me partió el corazón. Tengo que irme, dijo, pero necesito que sepáis. Cada momento en esta casa, cada dibujo, cada cena familiar, cada vez que os llamé mamá y papá, todo eso era yo, la yo real, la persona que podría haber sido si mi vida hubiera sido diferente. Los golpes vinieron otra vez, más insistentes. Luna Romero, gritó una voz a través de la puerta. Soy el detective Johnson. Policía Nacional, necesitamos hablar con usted. Luna caminó hacia la puerta principal. Luego se detuvo y se giró hacia nosotros una vez más. ¿Me visitaréis?, preguntó. Su voz pequeña e incierta. Entiendo si no podéis. Si esto cambia todo, pero si podéis encontrar en vuestros corazones, perdonadme. Me encontré hablando antes de haber procesado completamente el pensamiento. Estaremos allí. Javier asintió. Sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Estaremos allí. Cariño, sigue siendo nuestra hija, pase lo que pase después. Sigue siendo nuestra hija. Luna sonrió a través de sus lágrimas. La misma expresión radiante que había iluminado nuestras vidas durante los 8 meses pasados, y abrió la puerta. Soy Luna Romero, dijo a los oficiales esperando en nuestro porche. Creo que me están buscando. La sala de visitas en la prisión de Soto del Real no se parecía en nada a los espacios cálidos y llenos de arte donde nuestra familia había aprendido a conocerse. Pero cuando Luna entró vistiendo un mono naranja, su pelo recogido severamente hacia atrás, seguía siendo inconfundiblemente nuestra hija. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Javier, estirándose sobre la mesa para apretar su mano. Mejor de lo que esperaba. Joe. Y me alivió escuchar calma genuina en su voz. Mi abogada piensa que podemos llegar a un acuerdo. Homicidio en lugar de asesinato. Dadas las circunstancias, quizás 8 a 10 años con buena conducta. No era el futuro que ninguno de nosotros había imaginado. Pero era esperanza. He estado dibujando otra vez, continuó Luna, sacando un pequeño boceto de una carpeta que los guardias le habían permitido traer. El programa de terapia de arte aquí es bastante bueno en realidad. Mira. Deslizó el dibujo por la mesa. Un retrato detallado de Javier y yo sentados en nuestra cocina. Luz del sol entrando por las ventanas. Viéndonos felices y en paz. Era como ella nos recordaba.
como nos había visto durante esos meses cuando todos habíamos creído en el milagro de las segundas oportunidades. Es hermoso. Cariño. Die. Y lo decía en serio. Quiero que lo tengáis, dijo Luna, como un agradecimiento y como una promesa. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó Javier. Que cuando salga. Quiero ser la persona que visteis en mí, la hija que elegisteis amar. Quiero ganar ese amor honestamente esta vez. Sentí lágrimas pinchar mis ojos. Ya ganaste ese amor. Luna, lo ganaste la primera noche que dormiste en nuestra habitación de invitados e hiciste que nuestra casa se sintiera como un hogar. No. Dijo firmemente. Gané vuestra lástima, vuestra simpatía, quizás incluso vuestro cariño, pero el amor real, requiere honestidad, y quiero daros eso, todo ello, lo bueno, lo malo, y todo lo que está en el medio. Mientras nos preparábamos para irnos, Luna se puso de pie y nos abrazó a ambos. Un abrazo real, lleno de emoción genuina y libre de la gratitud cuidadosa que una vez había sentido tan practicada. Os amo, dijo simplemente, a ambos, y voy a pasar cada día de los próximos 10 años volviéndome digna de ser vuestra hija. Caminando fuera de esa prisión hacia el sol madrileño, Javier tomó mi mano. ¿Estamos locos?, preguntó, ¿por seguir creyendo en ella? Pensé en los dibujos cubriendo nuestra nevera, en el sonido de risa que había regresado a nuestra casa, en la manera en que Luna había devuelto la luz a los ojos de Javier después de años de oscuridad. Quizás, admití, pero prefiero estar loca y esperanzada que sensata y vacía. Apretó mi mano. ¿Entonces esperamos? Esperamos. Confirmé. Y la amamos, por el tiempo que tome. Porque a veces los milagros no vienen en los paquetes que esperamos. A veces llegan rotos, asustados y envueltos en mentiras tan hermosas que nunca vemos la verdad hasta que es demasiado tarde. Pero eso no los hace menos milagrosos cuando nos ayudan a encontrar nuestro camino de vuelta a la esperanza, de vuelta al amor, de vuelta a la posibilidad de que incluso los corazones más dañados puedan aprender a confiar otra vez. Luna Romero López Vázquez. Nuestra hija. Nuestro milagro complicado. Nos había enseñado eso. Y sin importar lo que trajera el futuro, esa lección valía la pena esperar.